Algo está ocurriendo en el mercado del alquiler estadounidense que nadie esperaba ver tan pronto. Ciudades donde los precios parecían inquebrantables, ahora están llenas de unidades vacías, ofertas que antes parecían impensables y propietarios tratando de evitar pérdidas que ya comenzaron. Durante años, el mensaje fue claro: el alquiler solamente podía subir, y quien no se adaptara quedaría fuera del juego. Pero esa narrativa se rompió, y las consecuencias están dejando una huella profunda. Lo más inquietante no es que los precios bajen, sino por qué están bajando. No es un simple ajuste, sino una reacción en cadena. Despidos, sobreconstrucción, migraciones inesperadas y un desgaste psicológico acumulado están devolviendo poder a los inquilinos, mientras los propietarios revisan un modelo que parecía eterno. Miles de contratos se renegocian en silencio, y miles más ya no logran sostenerse. En medio de esta transformación, muchos se preguntan si este es el principio de una nueva era o apenas la primera grieta visible de algo más grande. Y si te interesa entender estos cambios sin filtros, este es el momento ideal para suscribirte a El Verdadero Estados Unidos, porque lo que ocurre ahora definirá la vivienda del futuro cercano, y no queremos que te quedes fuera de esta lectura profunda. Hoy recorreremos 10 ciudades donde el colapso del alquiler ya no es una predicción, sino una evidencia. ¿Qué lo provocó? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y qué señales anticipan lo que viene después? Quédate hasta el final, porque la número 1 revela la grieta que atraviesa a todo el país. 10. Austin, Texas. Austin vivió una expansión tan acelerada que la caída posterior se siente como un despertar doloroso después de años de euforia. Durante un largo periodo, la ciudad se transformó en símbolo del ascenso tecnológico, atrayendo talento, capital y expectativas que parecían inagotables. Los carteles de departamentos en construcción dominaban el paisaje urbano, prometiendo una prosperidad que pocos dudaron. Pero esa energía, antes imparable, comenzó a perder fuerza, revelando un desgaste que nadie quería admitir. La ciudad que representaba movimiento constante ahora muestra silencios que antes eran imposibles de encontrar. El auge tecnológico elevó la imagen de Austin hasta convertirla en aspiración nacional. Las empresas reclutaban profesionales desde todos los rincones del país, impulsando una demanda que alimentó proyectos inmobiliarios de gran escala. La llegada masiva de nuevos residentes consolidó la narrativa de una ciudad en expansión permanente, donde el alquiler parecía inmune a la desaceleración. Sin embargo, el crecimiento fue más rápido que la capacidad de absorberlo, creando una brecha entre expectativa y realidad que hoy se percibe con claridad inquietante. Las calles conservan su estética moderna, pero las cifras internas ya no sostienen la misma historia. Los precios del alquiler subieron durante años con una intensidad que parecía inevitable. Cada nuevo edificio se llenaba de inmediato, fortaleciendo la idea de que cualquier inversión sería un acierto seguro. Propietarios confiados firmaban contratos largos, seguros de que la demanda seguiría presionando hacia arriba sin descanso. Pero cuando la llegada de nuevos trabajadores se redujo, la primera señal de tensión apareció en forma de renovaciones más difíciles de cerrar. Lo que antes era certeza se transformó en duda, y esa duda comenzó a alterar la dinámica completa del mercado. El miedo ya no es perder una oportunidad, sino no poder cubrir los costos acumulados durante los años de expansión. Propietarios que antes presumían listas de espera, hoy compiten entre sí para retener inquilinos, ajustando condiciones que parecían innegociables. Los contratos flexibles, las reparaciones incluidas y las concesiones silenciosas revelan un cambio profundo en el equilibrio de poder. Lo que antes era ventaja absoluta, ahora se convirtió en una negociación constante para evitar una caída más pronunciada. Y si aquí comenzó la señal de alerta, lo que vemos en la siguiente ciudad confirma que el entusiasmo dejó de sostener los precios. El clima perfecto y la estética costera tampoco bastan para detener lo que viene cuando el mercado se fractura desde adentro. 9. Miami. Florida. Miami fue la postal perfecta del lujo durante mucho tiempo, pero esa estética ya no encubre los números que preocupan a quienes sostienen el mercado. Los edificios de vidrio reflejan el sol con la misma imponencia de siempre, pero detrás de esos reflejos se ocultan unidades vacías y contratos negociados en silencio. La ciudad que asociaba crecimiento con destino inevitable ahora enfrenta una corrección que rompe con años de confianza absoluta. El paisaje no cambió, lo que cambió fue la percepción de su estabilidad.
Las torres que antes parecían fortalezas de prosperidad, ahora exhiben ofertas que habrían sido impensables hace poco tiempo. Los anuncios ya no hablan de exclusividad, sino de incentivos que buscan retener a los pocos interesados dispuestos a pagar precios elevados. La presión de los costos transformó la relación entre propietarios e inquilinos, abriendo espacios de negociación más amplios que nunca. Lo que fue territorio de demanda asegurada ahora se convirtió en terreno de competencia silenciosa. Los costos crecientes, desde seguros hasta mantenimiento y reparaciones, presionan a los propietarios más allá de lo tolerable. Los gastos que antes se consideraban parte del juego ahora representan una amenaza directa a la estabilidad financiera. Las tormentas climáticas constantes elevaron los riesgos y con ellos las primas, generando una cadena de obligaciones difíciles de pagar incluso para quienes parecían más preparados. La rentabilidad dejó de ser obvia y pasó a ser una apuesta constante contra factores externos. Lo que hace única la caída de Miami es que llegó después de un periodo de seguridad casi total. Durante años, la ciudad recibió migrantes internos con ingresos altos y expectativas infladas, fortaleciendo una burbuja emocional que parecía invencible. Pero ese flujo cambió de dirección, dejando edificios listos para una demanda que ya no existe en la misma magnitud. Lo que antes era certeza se convirtió en interrogante, y esa transformación pesa más que cualquier cifra. La psicología del mercado también se alteró. Los inquilinos, que antes aceptaban cualquier condición, ahora observan con calma, sabiendo que su posición mejoró. Lo que antes era lujo inaccesible, ahora se discute con números sobre la mesa, rompiendo el aura de exclusividad. Esa ruptura emocional afecta más que cualquier descuento, porque transforma la identidad de la ciudad. La distancia entre apariencia y realidad se hizo más evidente, fragmentando un relato que parecía homogéneo. Y aunque el sol siga brillando con fuerza, el calor económico ya no evita la entrada al siguiente escalón del retroceso. Lo que viene después no depende del clima, sino de una estructura inmobiliaria que aprendió que incluso el lujo puede tambalear. 8 Atlanta, Georgia. Atlanta dejó de ser la promesa infalible en el instante en que el exceso de confianza chocó con los límites del mercado. Durante años, la ciudad fue presentada como alternativa segura frente a otras urbes más costosas, lo que atrajo inversiones masivas sin una pausa para evaluar la capacidad real de absorción. Los complejos se multiplicaron en numerosos barrios, elevando el paisaje con edificios modernos que parecían garantizar éxito inmediato. Pero la expansión siguió avanzando incluso cuando la demanda dejó de crecer, generando un desbalance que comenzó a sentirse en los espacios comunes vacíos y en los anuncios que permanecen más tiempo del esperado. Este paisaje no revela decadencia, sino una pausa inquietante que contradice la narrativa oficial. El crecimiento urbano que prometía accesibilidad terminó presionando a quienes sostenían la base económica local. Los ingresos no aumentaron al ritmo del costo de vida, obligando a muchos trabajadores a compartir vivienda para mantenerse dentro de la ciudad que una vez consideraron accesible. Otros regresaron con familiares, reorganizando dinámicas domésticas que creían superadas, mientras algunos decidieron abandonar Atlanta para buscar lugares más estables. Cada salida dejó una unidad más sin ocupar, alimentando la percepción de que el mercado tenía menos cimientos de los que parecía. Las grúas siguen presentes, pero su avance ya no transmite expansión, sino persistencia forzada. La construcción ignoró límites estructurales que ahora se vuelven visibles. El entusiasmo por dominar el mercado habitacional ocultó el hecho de que la demanda tiene fronteras claras, y cruzarlas genera consecuencias prolongadas. Atlanta demuestra que incluso una metrópolis equilibrada puede tambalear cuando el mercado inmobiliario avanza más rápido que la realidad económica de su población. Las decisiones tomadas en los periodos de euforia se proyectan hacia el presente con costos acumulados, haciendo evidente que la planificación no siempre acompañó el crecimiento. Los propietarios analizan estrategias que hace algunos años habrían rechazado de inmediato. Renegociaciones más flexibles, bonificaciones silenciosas y concesiones inéditas revelan un cambio emocional tan importante como financiero. La urgencia por mantener ocupación reemplazó la confianza en la demanda automática, marcando un punto de inflexión en la psicología del mercado local. Atlanta no colapsó, pero dejó de ser sinónimo de prosperidad automática, abriendo espacio a preguntas que antes eran descartadas sin análisis. Y mientras esta ciudad enfrenta su propio ajuste,
La lección se vuelve todavía más evidente al observar un lugar donde el crecimiento estuvo ligado, desde el inicio, a los ciclos impredecibles del azar. 7. Las Vegas, Nevada. Las Vegas aprendió que los ciclos que gobiernan los casinos también pueden dominar el mercado inmobiliario. La expansión acelerada de los últimos años se sostuvo en expectativas infladas por el flujo constante de visitantes, la percepción de una economía en movimiento y la llegada de nuevos habitantes que buscaban oportunidades rápidas. Sin embargo, esa velocidad ocultó la fragilidad de un modelo dependiente de dinámicas externas, y cuando el ritmo se desaceleró, la presión se trasladó directamente al mercado del alquiler. Las cortinas cerradas en numerosas unidades revelan que el brillo nocturno ya no garantiza una base sólida. La caída del turismo no fue la única responsable del desbalance. Muchos propietarios apostaron por el alquiler temporal, convencidos de que la demanda turística sería suficiente para sostener ingresos elevados. Pero cuando esa demanda fluctuó, debieron regresar al mercado tradicional, aportando un volumen inesperado de unidades disponibles. El resultado fue una sobreoferta que debilitó los precios de forma gradual pero constante, afectando tanto a pequeños inversores como a fondos que confiaban en rentabilidades estables. Esta transición evidenció que la diversificación del alquiler no siempre amortigua los riesgos. La ciudad mantiene su estética luminosa, pero detrás de esa apariencia crece un nerviosismo que se refleja en cada negociación. Los propietarios que antes imponían condiciones estrictas ahora escuchan ofertas con más paciencia, temiendo que una vacante prolongada erosione sus márgenes financieros. Las concesiones se vuelven más frecuentes, aunque pocas se anuncian públicamente, para no alimentar una percepción de debilidad. En silencio, se reconoce que el equilibrio del mercado ya no depende de una demanda expansiva, sino de la capacidad para sostener ocupación estable. Las consecuencias llegan también a quienes construyeron sus expectativas alrededor del mito de la prosperidad continua. Los trabajadores que sostienen la base del turismo tienen menos margen para asumir alquileres elevados, debilitando todavía más la demanda interna. Esta realidad genera un círculo en el que los propietarios ajustan precios mientras los inquilinos ajustan gastos, creando una tensión que redefine el paisaje económico de la ciudad. El brillo permanece, pero el suelo que lo sostiene dejó de ser firme. Y ese recordatorio encuentra eco en otra ciudad del desierto donde la expansión avanzó más rápido de lo razonable, revelando que incluso fuera de los casinos, el riesgo siempre estuvo presente. 6. Phoenix, Arizona. Phoenix se convirtió en símbolo del crecimiento ilimitado cuando nuevos complejos residenciales surgían casi cada semana. Las grúas parecían permanentes en el horizonte, reforzando la idea de que la demanda nunca dejaría de aumentar. Pero la migración que alimentaba esa expansión se frenó, dejando una ciudad con un volumen de unidades pensado para un futuro que no llegó con la misma intensidad. Los pasillos iluminados revelan espacios impecables y silenciosos que funcionan como testimonio de una expectativa exagerada. El resultado es una competencia feroz por cada inquilino disponible. Propietarios que antes confiaban en la presión constante del mercado, ahora ofrecen condiciones inéditas para evitar que las viviendas permanezcan desocupadas. Bonificaciones discretas, meses reducidos y renovaciones flexibles se vuelven herramientas para retener a quienes aún evalúan permanecer. Esta adaptación no refleja generosidad, sino urgencia, y confirma que la oferta superó la realidad económica de los residentes. Phoenix fue construida para una población mayor de la que actualmente puede sostenerla. La infraestructura residencial, desde los estacionamientos amplios hasta los espacios comunes sin uso, representa un recordatorio constante de una planificación que confió en una migración interminable. Las decisiones tomadas en el auge dejaron cicatrices administrativas y financieras difíciles de revertir, obligando a un reajuste que se extiende más allá del precio del alquiler. El paisaje ordenado oculta tensiones profundas. La lección que deja Phoenix es clara. La oferta no puede correr más rápido que la realidad. Las unidades vacías afectan no solo a los propietarios, sino también a los comercios locales y servicios que esperaban un flujo constante de nuevos residentes. Cada puerta cerrada reduce el movimiento en los vecindarios, y cada concesión económica alimenta expectativas que serán difíciles de revertir cuando el mercado intente estabilizarse. La expansión sin pausa trajo consecuencias que ahora se pagan lentamente.
Los residentes actuales sienten que su posición se fortaleció, pero esa ventaja encubre una fragilidad más grande. Los ajustes no se expresan únicamente en descuentos, sino también en servicios reducidos, mantenimientos más lentos y proyectos que quedaron inconclusos. Cada indicio apunta a que el mercado no volverá a su estado anterior con rapidez, obligando a los propietarios a redefinir estrategias que antes parecían inquebrantables. El futuro ya no está impulsado por la llegada constante de nuevos vecinos, sino por la capacidad de sostener a quienes ya están. Y el siguiente destino demuestra que incluso ciudades imponentes con estructuras corporativas fuertes también pueden perder su equilibrio cuando la expansión ignora los límites de la vida cotidiana. 5 Dallas, Texas. Dallas fue considerada una apuesta segura gracias a su tejido corporativo sólido, pero ese respaldo no resistió el desbalance generado por un crecimiento inmobiliario desmedido. Las nuevas unidades llegaron más rápido que los residentes dispuestos a ocuparlas, y la oferta terminó superando con claridad a la demanda real. Oficinas reduciendo contrataciones y familias, ajustando gastos, alimentaron un estancamiento que pocos vieron venir. Las avenidas siguen repletas de actividad, pero el mercado residencial dejó de responder con la misma vitalidad. Las unidades de lujo, símbolo de modernidad reciente, ahora enfrentan precios menores y concesiones frecuentes. Los espacios diseñados para un público que buscaba estatus se convirtieron en vitrinas silenciosas donde las áreas comunes permanecen impecables pero sin uso constante. La sensación de exclusividad se diluye cuando la urgencia obliga a negociar condiciones flexibles, y ese cambio no solo afecta las finanzas, sino también la identidad de los edificios. El contraste entre apariencia y ocupación revela una tensión que se extiende en cada piso. El paisaje urbano no perdió su brillo, pero su dinámica económica sí cambió. Dallas enfrenta una realidad en la que los propietarios deben reconsiderar su estrategia para sostener ingresos en un mercado más lento. La competencia se volvió interna, con complejos compitiendo entre sí por un mismo segmento de inquilinos que ahora compara cada detalle. La pregunta ya no es quién llega primero, sino quién logra sostenerse durante un periodo prolongado de ajuste económico. Y esas tensiones ya impactan ferozmente a un rincón que parecía intocable, revelando que el ajuste no se limita a una ciudad, sino que recorre el mapa con señales cada vez más claras. 4 Boise, Idaho. Boise dejó de ser la alternativa tranquila cuando la promesa de accesibilidad superó la realidad económica que sostenía la ciudad. El auge inicial dependió de recién llegados que buscaban espacio, naturaleza y costos moderados, pero esa corriente se frenó cuando las condiciones de empleo cambiaron en otras regiones del país. Los ingresos locales nunca alcanzaron el nivel que habría permitido mantener los precios del alquiler establecidos durante la expansión, y el desajuste se hizo visible en la dificultad creciente para llenar unidades que antes se ofrecían con confianza. Los balcones permanecieron vacíos más tiempo del previsto y ese silencio urbano marcó el inicio de un ajuste prolongado. Las obras detenidas se convirtieron en símbolos de expectativas sobredimensionadas. Estructuras a medio construir destacan en calles ordenadas donde los anuncios de apertura quedaron cubiertos por lonas descoloridas, recordando contratos cancelados y créditos congelados. La actividad que antes prometía movimiento constante ahora revela que el crecimiento dependía de una demanda externa difícil de sostener y la pausa dejó una huella profunda en el paisaje físico. Cada pared sin terminar comunica la fragilidad de un modelo basado en la llegada continua de residentes que nunca se integraron totalmente a la economía local. Los locales cerrados evidencian que el impacto no se limita al mercado inmobiliario. Restaurantes que alguna vez ofrecieron menús ambiciosos redujeron horarios hasta quedar abiertos solo durante algunos momentos del día, mientras los comercios familiares enfrentan ventas que ya no justifican la permanencia. La caída en el flujo de clientes afecta las calles más visibles y también las zonas residenciales donde la vida comunitaria se sostenía con rutinas compartidas. Las luces encendidas en interiores vacíos proyectan sombras largas sobre aceras silenciosas, anticipando que el retroceso económico dejará marcas culturales difíciles de revertir. Boise expone lo que sucede cuando la aspiración supera la capacidad de permanencia, y las expectativas se construyen sobre un flujo migratorio temporal en lugar de una base económica sólida.
La ciudad enfrenta ahora el desafío de reajustar precios, reconstruir confianza y definir una identidad que no dependa únicamente del atractivo externo. 3. Seattle, Washington. Seattle sostuvo durante años una economía marcada por el auge tecnológico que elevó el costo del alquiler hasta niveles que parecían indiscutibles. Pero cuando los despidos comenzaron a cambiar el paisaje laboral y el entusiasmo por la vida urbana densa se debilitó, el modelo mostró fisuras que habían sido ignoradas en tiempos de expansión. Departamentos de alta gama permanecen a oscuras en edificios que antes tenían listas de espera, mientras los espacios comunes reflejan una calma que no coincide con la inversión puesta en ellos. Las luces nocturnas iluminan pasillos silenciosos y esa imagen resume una transición más profunda que la simple caída del precio. Los planes de expansión quedaron congelados con una rapidez que reveló la magnitud del cambio estructural. Proyectos anunciados con entusiasmo se transformaron en documentos archivados, y la percepción colectiva sobre la ciudad dejó de estar guiada por la idea de ascenso constante. Los incentivos, antes asociados con estrategias puntuales, se volvieron rutinarios para sostener ocupación en zonas donde la demanda parecía garantizada. La caída del entusiasmo por la presencia física en oficinas alteró la mecánica urbana, reduciendo el flujo de trabajadores que alimentaban comercios, transporte y servicios diarios. 2. San Francisco, California. San Francisco representa el epicentro del modelo que ahora se encuentra en revisión profunda. Durante años, la llegada constante de profesionales sostuvo precios que parecían indestructibles, pero el cambio definitivo hacia el trabajo remoto alteró la ecuación central que daba sentido a la vida urbana densa. Oficinas que alguna vez fueron motores económicos quedaron con pasillos vacíos y el desplazamiento de talento hacia otras regiones redujo la demanda residencial de forma más acelerada de lo previsto. La ciudad construida para atraer talento lucha ahora por retenerlo en un entorno donde el costo ya no ofrece una justificación evidente. Los propietarios enfrentan un dilema que combina costos crecientes y vacíos prolongados. Mantener edificios de alto valor requiere inversiones que no disminuyen cuando la ocupación cae, y los incentivos ofrecidos para sostener ingresos solo alivian temporalmente la carga financiera. Las concesiones revelan una búsqueda por adaptar un modelo que ya no responde a la dinámica laboral del presente, mientras las cifras no escritas reflejan pérdidas silenciosas que afectan incluso a quienes consideraban intocable el valor de la vivienda en esta ciudad. La situación exige una flexibilidad compleja que pocos estaban preparados para aceptar. 1. Nueva York. Nueva York durante generaciones rechazó la idea de retroceder, sosteniendo un mercado donde el alquiler definía la dinámica de la vida urbana. Sin embargo, la ciudad atraviesa un desgaste silencioso marcado por menos contrataciones, más incertidumbre y una población joven que ya no está dispuesta a pagar cualquier costo solo por estar en el centro. Los pasillos de los edificios muestran un movimiento más pausado y las conversaciones sobre permanencia se volvieron más calculadas que emocionales. Esa transformación cuestiona la narrativa histórica de una demanda imposible de saciar. Los propietarios, antes seguros de su posición, negocian abiertamente para retener inquilinos que hasta hace poco se daban por garantizados. Las ventanas iluminadas en la noche ocultan contratos tensos donde los plazos se extienden y los descuentos no se publicitan, pero se pactan en silencio para evitar vacantes prolongadas. Este nuevo escenario altera la psicología del mercado, porque demuestra que incluso aquí existen límites que nadie imaginaba cercanos. La firmeza histórica se transformó en discreción estratégica. El mito de la demanda infinita se encuentra en pausa, y ese respiro modifica la forma en que la ciudad se percibe a sí misma. Las calles continúan activas, pero el ritmo financiero se suaviza cuando la presión por conseguir vivienda se reduce mínimamente, otorgando una sensación desconocida de posibilidad. Nuevos residentes evalúan con más detenimiento, antiguos habitantes reconsideran sus prioridades, y el mercado se ajusta con movimientos pequeños pero significativos que revelan una vulnerabilidad inesperada. Nueva York no se derrumba, pero respira distinto, anticipando una transformación que puede expandirse con el tiempo. El costo elevado dejó de ser una verdad absoluta cuando los márgenes comenzaron a ceder, y esa alteración abre un espacio para cuestionar lo que se creía inmutable. El mercado no perdió su potencia, pero aprendió que incluso la ciudad más resiliente puede enfrentar límites
cuando las dinámicas laborales y sociales cambian. Y esa respiración contenida prepara el terreno para decisiones que redefinirán el futuro urbano del país. ¿Crees que este cambio en el alquiler será pasajero o estamos viendo el inicio de una transformación permanente? ¿Te gustaría que analicemos el futuro de los propietarios o el impacto que tendrá esto en los salarios y la vida diaria? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Cada aporte ayuda a entender mejor este nuevo escenario. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.